¿Cómo comenzaste este año? ¿Cómo comenzaste este año? ¿Has escuchado las frases que se repiten al fin de año? Los buenos deseos. Decimos año nuevo, vida nueva. Nos comemos las 12 uvas y pidiendo un deseo, esperando que el próximo año esté lleno de bendiciones. Nos deseamos salud, nos deseamos felicidad, nos deseamos riquezas. Anhelamos que este año sea un año de viaje, sacamos las maletas, nos ponemos ropa de cierto color. Porque decimos, seguramente si hacemos esto nos puede dar la prosperidad y el éxito este año que viene. Pero más allá, creo que hoy en día incluso la iglesia, en muchos servicios de fin de año, se decretó salud. Y decimos, decretamos salud, decretamos riquezas. Como si tuviéramos el poder de decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer, cuando solamente Dios es el único que puede decretar. Pero comenzamos el año tratando de poder tener deseos y poder tener una mejor vida. Pues la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy, si tú eres un seguidor de Jesucristo, ¿cómo deberíamos de buscar la prosperidad y cómo deberíamos de buscar el éxito al comenzar cada año? Aunque yo no creo que cada año sea algo mágico, que de repente el año nos va a cambiar la vida. Si no hay cierta transformación, nos arrastramos lo que viene del otro año, nos lo arrastramos del próximo año y la vida sigue siendo igual y vamos a terminar el próximo año igual y decir por qué la vida no funcionó, por qué sigue siendo la misma persona. Pero creo que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos la pregunta, ¿cómo aprovechando el principio de año, cómo como seguidores de Jesucristo debemos de buscar la prosperidad o el éxito o la fortaleza? El día de hoy quiero darte una opción, creo que bíblica, para que no construyas sobre castillos de arena, sino que construyas sobre la roca que es la palabra de Dios. Y creo que una de las maneras en que podemos comenzar este año es haciendo de Dios nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y yo quiero que vayas conmigo al Salmo 46 y vamos a leer juntos todo este salmo. Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas de las santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado será en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Qué interesante y qué salmo para poder comenzar el principio de año, cuando dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta para poder entender qué significa.
La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es una fortaleza? ¿A qué se refiere cuando dice que Dios es nuestra fortaleza? Tal vez si tú y yo lo miramos sin entender el trasfondo, en ese momento estamos pensando, Dios es una fuerza física o es una energía que Dios me da. De eso se trata. Ahora, Dios nos da fuerza física, absolutamente. Dios nos da poder, absolutamente. Pero no creo que este salmo se esté refiriendo aquí a Dios como una fuerza que nos da, una energía que nos está dando. Aquí lo que nos está hablando de una fortaleza es de un lugar en donde necesitamos habitar. Ahora, vamos a entender un poquito las ciudades antiguas. Yo no sé si tú algún día has visitado ciudades antiguas, pero en algunas ciudades te vas a dar cuenta que hay ruinas de muros alrededor de las ciudades. Porque en la antigüedad era como se funcionaba la vida. Había ciudades, cada ciudad levantaba una fortaleza alrededor de la ciudad. Levantaban muros en donde los que habitaban dentro de esa fortaleza y vivían dentro de esa ciudad y se sometían a las leyes, a los regímenes de esa ciudad, ellos podían experimentar protección y podían experimentar prosperidad, podían experimentar bendición. Entonces, cuando hablamos de que Dios es nuestra fortaleza, estamos hablando de un lugar donde necesitamos habitar, dentro donde Dios es el que gobierna esa ciudad. ¿Por qué crees que el versículo 4 dice la ciudad de Dios, en donde Dios está? Es un lugar. Y las ciudades en la antigüedad ofrecían seguridad. Y si tú te transportas al mundo antiguo, te vas a dar cuenta de que había ciudades protegidas con fortalezas, y cuando los viajeros salían de esa ciudad a viajar a otra ciudad, en el transcurso de ir de una ciudad a otra ciudad, se encontraban en un lugar vulnerable. Se encontraban en un lugar en donde sus vidas corrían peligro porque estaban fuera de la fortaleza. Entonces, en medio de este lugar, cuando los viajeros viajaban de una fortaleza a otra fortaleza, en medio de ese lugar, es donde se experimentaba el temor, la ansiedad. Es en donde crecían las probabilidades de poder ser muerto por enemigos o el ejército. Entonces el temor y la ansiedad por perder la vida aumentaba. Entonces el hombre en la antigüedad no podía vivir sin una fortaleza. Es decir, tenía que pertenecer a un lugar, a una fortaleza donde habitara, en donde esa ciudad le ayudara a progresar, a tener prosperidad y poder salir adelante. Y esto nos habla también a nosotros el día de hoy, y es de que en nuestra existencia no podemos estar bien si no vivimos en una fortaleza. No podemos estar bien en nuestra vida si no vivimos en un lugar que nos provea protección, prosperidad y ayuda. Ahora, lo interesante es que cuando el ser humano experimenta dolor, peligro o ansiedad, va a buscar una fortaleza. Pero cuando no la encuentra, se inventa una fortaleza en su mente. Entonces comienza en su mente a decir: esta es mi fortaleza, ese es mi lugar de refugio, ese es mi lugar de ayuda. Pero cuando inventamos una fortaleza y es un producto de nosotros mismos, y cuando corremos a buscar alivio de la ansiedad, tarde o temprano la fortaleza que nosotros nos inventamos será la fuente de más ansiedad. Será lo que nos va a producir más temor, será lo que va a traer más quebranto, será lo que nos hará más daño, porque es una fortaleza que nos hemos creado en nuestra propia mente. Pero yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Quién es tu fortaleza? Antes de que respondas Dios, considera por un momento esta pregunta. ¿Quién es tu fortaleza? ¿En qué lugar estás buscando tu seguridad?
¿En qué lugar estás buscando tu fuente de éxito, de perfección, de ayuda? ¿De dónde estás aprendiendo a vivir como familia, como matrimonio? ¿Qué principios gobiernan tus finanzas? ¿Qué principios gobiernan tu tiempo? Porque de acuerdo a lo que tú respondas, encontrarás muy seguro el lugar en donde está tu fortaleza, de donde viene tu ayuda. Ahora, lo interesante es de que en muchas ocasiones Dios advirtió de tener cuidado de hacer nuestra fortaleza en las naciones prósperas. Qué interesante que vivimos en una nación próspera. Vivimos en una nación, a comparación a otras naciones, vivimos en un lugar de prosperidad. Y siempre Dios advirtió a su pueblo de tener cuidado de hacer a la nación próspera su fortaleza. Muchas ocasiones le dijo a Israel, le dijo: ten cuidado de regresar a Egipto, ten cuidado de ir a Egipto a buscar tu ayuda. Y Romanos capítulo 12, verso 2 dice lo siguiente. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que nos está diciendo la Escritura es: no corras al mundo actual y no busques del mundo actual tu ayuda o tu sabiduría para vivir, porque entonces se convertirá en tu refugio y se convertirá en tu fortaleza. Mira el día de hoy cómo vivimos nuestras vidas, gobernados por principios simplemente de esta nación. Mira, en ocasiones la iglesia, si no tenemos cuidado, se filtran principios y maneras de pensar humanistas, se filtran principios y filosofías místicas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y todo esto comienza a gobernar nuestra manera de pensar y comienza a gobernar la manera en cómo nos movemos, cómo decidimos en la vida, y ese lugar se convierte en el lugar de fortaleza y de refugio. En un libro que se llama Una presencia no ansiosa, el autor escribe esto y dice: el mundo moderno promete progreso y perfección sin Dios. Los seguidores o los líderes que son formados por el mundo contemporáneo pueden suponer que la dependencia de Dios es opcional. Te explico. Por ejemplo, América nos ofrece el sueño americano y te dice: puedes prosperar, puedes salir adelante, te va a ir bien en la vida. Pero si te das cuenta, cada vez lo están haciendo sin Dios. Cada vez a Dios están sacándolo de las instituciones, sus valores, su palabra ya no es importante lo que Dios piense, pero te dicen: puedes prosperar, te va a ir bien en la vida. Ahora, lo interesante es de que sí se puede prosperar con las promesas que nos hace esta fortaleza, pero sin Dios. Entonces, sigue diciendo el libro y dice: la fortaleza del mundo contemporáneo puede convertir incluso a los religiosos o a los seguidores en ateos prácticos. ¿Cómo? Al proporcionar la posibilidad de operar en una especie de piloto automático secular, donde podemos movernos a través de nuestras vidas sin pensar o necesitar a Dios, ya que el mundo moderno suplirá todas nuestras necesidades. Es decir, que el día de hoy es posible llamarnos seguidores de Jesús y caminar en la vida sin necesitar a Dios, sin buscar su ayuda, porque el sueño americano nos está proveyendo prosperidad y nos está proveyendo una felicidad, nos está proveyendo una perfección. Entonces podemos ser seguidores de Jesús sin necesitar a Dios. Ese es el peligro de esta era. Ese es el peligro que pasa cuando una nación está viviendo postcristianismo. América no es un país cristiano ya más,
Posiblemente en el pasado era un país cristiano. Estamos viviendo en el postcristianismo, en donde hoy en día el peligro es que los que somos seguidores de Jesús podamos estar viviendo sin necesitar, sin depender y sin buscar a Dios para todas nuestras necesidades, decisiones y nuestra vida entera. Y podemos experimentar prosperidad. Podemos tener resultados el día de hoy si trabajamos duro, si tenemos la personalidad correcta, si somos hábiles en hacer negocios en la vida, si vamos y estudiamos y tenemos una carrera. Esta fortaleza en la que vivimos llamada América nos promete que si hacemos esto nos va a ir bien, y ciertamente nos ayuda a prosperar económicamente si trabajamos duro, si tenemos un estudio, ¿no? Entonces comenzamos persiguiendo la seguridad en una fortaleza que no es Dios, y en algún momento seremos desilusionados. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿quién está formando tu cosmovisión acerca de la vida? ¿Quién está formando tu manera de ver la vida? Tu familia, una vez más, tu matrimonio, tu tiempo, tus finanzas. ¿Quién está gobernando? Muy posible, hay muchas personas que podrían decir, posiblemente América es la que me está dando la cosmovisión. Pero tenemos que tener cuidado si hacemos una fortaleza fuera de Dios. Salmo 52:7 dice así: aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se refugió en su maldad. ¿Sí te das cuenta? Dice, aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se refugió en su maldad. Es un peligro cuando buscamos vivir la vida, pero no buscamos el refugio que es Dios. Siempre nos va a ir mal cada vez que tratemos de sacar a Dios fuera de nuestras vidas. Inconsciente o inconscientemente, voluntariamente o involuntariamente, sacamos a Dios fuera de nuestra vida, nos va a ir mal. John Lennon, él una vez dijo que la cristiandad desaparecería y acabaría. Y él dijo, yo no tengo que discutir eso, estoy seguro. Además, en una entrevista él dijo, los Beatles son más famosos que Jesucristo. Todos sabemos que poco después fue asesinado. Hugo Chávez una vez condenó al país de Israel y dijo que lo maldecía desde lo más profundo de sus vísceras. Todos sabemos cómo terminó Hugo Chávez. Ahora, yo no digo que Dios necesariamente los castigó, pero creo que cada vez que alguien saca a Dios de su vida, no hay nada bueno. Un político brasileño de nombre Tancredo Neves ganó las votaciones para la presidencia del país y declaró las palabras: ni siquiera Dios me podía arrebatar la presidencia. El candidato murió meses después de su logro a causa de una enfermedad infecciosa y nunca llegó a asumir la presidencia. Ayn Rand, una famosa filósofa y escritora, dijo que el Dios que tú te has inventado te perdone. Semanas después perdió la vida, pero ella dijo, cuando murió, ella había dicho anteriormente, cuando yo muera quiero que me entierren y que pongan concreto y que se aseguren que la fosa nunca se pueda abrir, por si acaso eso de la resurrección es verdad, yo me quiero quedar en ese lugar, mofándose de la resurrección. Interesante que pusieron cemento y pusieron una tabla de acero sobre la fosa, pero años después su cuerpo fue expuesto por una semilla de un árbol que había caído y comenzó a crecer y rompió aquello y su cuerpo fue expuesto.
Se dice, y no hay mucha seguridad si esto realmente pasó, pero se dice que Billy Graham un día fue con Marilyn Monroe, pocos días antes de su muerte, y le dijo, Dios me ha enviado a predicarte el Evangelio. Y la respuesta de ella dijo, yo no necesito a tu Jesús. Y días después la encontraron muerta. Una vez más, no estoy diciendo que Dios castigó, pero ciertamente cuando sacamos a Dios y lo dejamos de que Él sea nuestra fortaleza, va a haber consecuencias en nuestra vida. En un mundo roto y quebrantado, las fortalezas pueden protegernos y preservarnos, como el día de hoy vivimos en América. Sin embargo, las Escrituras nos advierten que también cuando vivimos en prosperidad y vivimos en una fortaleza como América, es un terreno fértil para que otra semilla crezca, la semilla indiciosa del orgullo. Es decir, la semilla del orgullo echa raíces y se convierte en una alternativa terrenal a la presencia de Dios. Ahora yo quiero que vayas conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y verso 11 al 17 dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y te inclinares a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Aún la tierra que Dios les dio, fíjense bien, aún la tierra que Dios les dio a Israel fue un potencial para convertirse en la fortaleza para Israel. Es decir, es posible prosperar y es posible tener éxito de acuerdo a los estándares de la nación donde vivimos, pero hacerlo sin Dios. Yo creo que debemos hacernos una pregunta: ¿cuándo es o cuándo sé que mi fortaleza es una nación y no Dios? En el ejemplo de los que vivimos en América, ¿cómo sé que América se ha convertido en mi fortaleza y en mi refugio, y no el creador del cielo y de la tierra? De acuerdo a la escritura que leímos, es cuando comenzamos a pensar que nuestro trabajo, y nuestro trabajo duro, es la causa de nuestro éxito. Entonces trabajamos más, porque pensamos que entre más trabajo, pues más dinero, más prosperidad. Entonces, como trabajo más, ya no tengo tiempo para adorar, ya no tengo tiempo para servir, para vivir en comunidad, porque estamos ocupados alcanzando el éxito. Entonces empezamos a hacer de esta ciudad nuestra fortaleza, porque empezamos a buscar la prosperidad. Una familia se enojó conmigo porque prediqué una ocasión precisamente de esto. Y como no venían a la iglesia y se dedicaban a trabajar, se enojaron conmigo.
Me dijeron que lo había dicho por ellos. No lo dije por ellos, lo dije por todos. Porque todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Cuando nos dedicamos a edificar buenas casas, pero nos olvidamos de la obra de Dios y la misión de la iglesia. Cuando nos cuesta trabajo sembrar en la iglesia, pero nuestras casas las embellecemos, invertimos y estamos construyendo casas grandes, pero la iglesia sufre para no poder hacer la misión de la iglesia, de acuerdo a lo que dice esa escritura. Cuando ponemos nuestra esperanza en las riquezas, y como dice Proverbios, se comienzan a convertir en una ciudad fortificada en nuestra imaginación. Cuando ponemos nuestra esperanza en las riquezas comienzan de un momento a otro a ser nuestra fortaleza y decimos, es mi fortaleza, es mi refugio. Porque si estamos a punto de perder la economía, nuestro mundo se derrumba. Porque nuestra confianza está precisamente en las riquezas. Y también nos dice que nos volvemos orgullosos. ¿Te acuerdas cuando llegaste de tu país? Llegamos a nuestro país, sin mucho. Tal vez con una maletita. Y Dios, o nuestro trabajo duro, comienza a prosperarnos. De repente ya tengo carro, y luego ya tengo 2 carros, y luego ya tengo casa, y luego ya tengo un buen trabajo. Entonces, de repente me vuelvo orgulloso. Y se dice que el daño más grande en la vida espiritual es la prosperidad. Porque la prosperidad crea comodidad. Y la comodidad crea creyentes cómodos. Y a los creyentes cómodos ten cuidado de incomodarlos. Pero cuando los creyentes cómodos no son incomodados, crece en ellos una tibieza espiritual y crece una frialdad espiritual. Y es lo que dice que los afanes y las riquezas de esta vida comienzan a ahogar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas se han convertido en nuestra fortaleza. Hay una historia en la Biblia para reforzar lo que estamos hablando, y quiero que vayas conmigo. Vamos a leer la historia de Caín en Génesis capítulo 4, verso 10 en adelante. Dice, todos conocemos la historia de Caín, cuando se levantó, mató a su hermano Abel, y luego las consecuencias que vinieron por eso, Dios se las habla y le dice en el versículo 10 al 14, dice Dios, ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Fíjate bien, en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Ahora, desde este momento ya existía el principio de las fortalezas. Cuando Eva y Adán pecan contra Dios, lo primero que ellos experimentan es un destierro, ¿cierto? Son desterrados del jardín del Edén, de ese lugar seguro, de ese lugar de prosperidad y de bendición. Lo interesante aquí es de que aunque fueron desterrados, no se fueron solos. Dios iba con ellos para restaurarlos. Adán y Eva experimentaron una restauración, reconocieron sus pecados y nos habla de que continuaron en comunión con Dios. Pero cuando Caín peca, una vez más vuelve a pasar lo mismo. Caín no muestra una señal de arrepentimiento. En ningún momento muestra una señal de que reconoció su pecado, lo que hizo mal,
sino que simplemente su preocupación más grande fue el destierro, más que haber sido lanzado fuera de la presencia de Dios. Ahora, para entender esto, Dios está en todo lugar. No es como que Dios no está en cierto lugar. Cuando Caín dice, me echaste fuera de tu presencia, lo que está diciendo, el favor de tu presencia no va a ir conmigo, porque he sido desterrado de un lugar en donde tu presencia es real, un lugar donde tu presencia es constante. O sea, Dios se movía, platicaba, tenía intimidad con Adán y con Eva, aún después del destierro del jardín del Edén. Ahora Caín es desterrado y está más preocupado por el destierro que por volverse a la presencia de Dios. Entonces, su temor comienza a ser que cualquiera que lo encontrara lo iba a matar. Y ese es el lugar en donde todas las personas que se alejan de Dios salen del lugar de la presencia de Dios. El pecado siempre nos destierra de la presencia de Dios. Estoy hablando de la presencia. Cuando tú eres un creyente, no hablo de la salvación, hablo de la presencia, del favor de Dios. Cuando tú pecas, la presencia de Dios deja de dar favor a tu vida. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hizo Caín en esos momentos cuando fue desterrado? No nos muestra que se volvió a Dios. Mira lo que dice Génesis 4:17, dice así: Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz Enoc. Y fíjate lo que hizo. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. ¿Qué es lo que pasa con Caín? Es desterrado. En lugar de volverse a Dios, él va y se construye su propia ciudad, su propia fortaleza. Sale de la presencia de Dios y comienza a saber de que la descendencia de Caín comienza a crecer. Hay músicos, hay gente artesana, pero en ningún momento se nos dice que buscaron a Dios. Simplemente Caín sale de Dios y se construye su propia fortaleza. ¿Cómo viviremos este año? ¿Cómo encontraremos prosperidad y cómo encontraremos bendición de parte de Dios en este año? Haciendo de Dios nuestra fortaleza, buscando refugio en nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Y Él nos promete en el Salmo 46 que cuando le hacemos a Él nuestro refugio y nuestra fortaleza, Él nos promete seguridad en los momentos turbios. Él nos promete estabilidad. Por ejemplo, lo que dice el versículo 2: por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Lo que nos está diciendo aquí, aunque la tierra sufra cambios, aunque haya terremotos, calamidades, aunque el mar traiga destrucción, dice, no debemos de temer, porque Dios nos va a guardar. No debemos de atemorizarnos cuando hacemos a Dios nuestro refugio, porque aunque experimentemos calamidades naturales, dice Dios, yo voy a estar contigo. Y el resultado de vivir dentro de la fortaleza de Dios es de que Dios promete darnos estabilidad, aun cuando en la nación donde vivimos hay inestabilidad. Mira lo que Dios le dijo a este Isaac cuando había hambre en la tierra. Isaac estaba a punto de correr a Egipto, un lugar próspero, y Dios le dice a Isaac, no corras a Egipto a buscar tu fortaleza, no corras a una nación próspera a buscar tu ayuda. Y Dios le dice, siembra en la tierra, y en la tierra yo te voy a prosperar. En una tierra donde había escasez y donde había hambre, Dios le dice, siembra en esa tierra y ahí yo te voy a prosperar. Nuestra ayuda y nuestro refugio no tiene que venir de un país, de una institución, de una persona. Nuestra ayuda y nuestra fortaleza viene de Dios, el creador del cielo y de la tierra. De ahí viene nuestra ayuda. Si este año tú tienes que hacer algo, haz a Dios tu fortaleza, haz a Dios tu refugio, porque Dios te va a prometer
estabilidad en tu vida. Pero sobre todo, hay dos ocasiones que se repiten en este salmo, y el Señor de los ejércitos está con nosotros. Cuando tú haces a Dios tu fortaleza, cuando tú vives, ahora, no quiero que tú lo veas como algo místico y decir, Dios es mi fortaleza, no. Ser Dios nuestra fortaleza es vivir en su ciudad, donde Él gobierna, donde Él reina, donde Él es el Señor, donde yo me someto a su señorío, donde yo rindo mi vida a sus mandamientos, en donde yo obedezco, aunque me cueste, yo obedezco. ¿Por qué? Porque Dios es mi Señor. Entonces, ser Dios mi fortaleza es, yo me rindo a lo que Dios estipula en su palabra. Yo obedezco lo que la palabra de Dios dice. Hago de la palabra de Dios mi guía de vida, mi matrimonio. ¿Qué dice Dios acerca de mi matrimonio en tu palabra? Mis finanzas, ¿qué dice Señor acerca de mis finanzas en tu palabra? Mi tiempo, ¿qué dice Señor acerca de cómo debo usar mi tiempo en tu palabra? Aquí estoy, tú eres mi fortaleza, eres el que gobierna, dime cómo vivir. Te aseguro que cuando seguimos la guía y cuando seguimos la palabra de Dios, vas a encontrar prosperidad en la vida. Dios honra a los que le honran. Simplemente hagamos a Dios este año nuestra fortaleza. Así que, ahí donde estás, vamos a ponernos de pie.